Número 32, día 32. Aquellos con necesidades especiales y su familia. Así que nuestra oración va a ir dirigida hacia aquellos con necesidades especiales y sus familias. Y los voy a invitar a la primera de Juan, en las cartas del apóstol Juan, la primera, el capítulo 2, versículo 1, un verso bíblico muy conocido y que lo hemos discutido bastante durante todas estas enseñanzas, y va a ser base de nuestra enseñanza de hoy también. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios me ha permitido, a través de mi vida ministerial y a través de mi vida profesional como maestro, pues a través de la pastoral y de la profesión magisterial, Dios me ha permitido tener estudiantes con necesidades especiales y tener familia que tienen hijos con necesidades especiales, y yo ser de bendición a sus vidas de una manera o de otra. Pero tendríamos que, y aunque la intención de la enseñanza de hoy no es a través de la rama médica y psicológica, porque no soy un profesional de la medicina ni de la psicología, ni ni soy neurólogo para poder hablar de asuntos de neurología, porque eso no es mi especialidad, y no soy bueno en eso, pero sí puedo decir que existen muchas necesidades. O sea, cuando hablamos de necesidades especiales, existen muchas categorías bajo necesidades especiales. Muchas categorías. Porque cuando oímos hablar de aquellos con necesidades especiales, lo primero que nos viene a la mente es la palabra discapacidad. Y necesidades especiales no hace necesariamente referencia a la discapacidad, porque hay muchos tipos de discapacidades. Hay enfermedades que nos permiten a nosotros aplicar para ayudas de discapacitados y ser aprobada. Y bajo ese contexto, pues yo soy una persona discapacitada. A raíz de mi accidente, pues yo cualifiqué para ser una persona que reciba las ayudas de un discapacitado, pues porque tengo problemas con mi visión. Haga de cuenta que lo que tengo es funcionando un solo ojo y no completo. Así que eso es una área. Pero también existen otras áreas especiales o discapacidades que tienen que ver con lo sensorial, que tienen que ver con lo neurológico, que tienen que ver con muchas cosas más. Y cuando hablamos de los niños, pues existen unas enfermedades y unas condiciones especiales que tenemos que orar por esa familia, porque el tener niños o hijos con necesidades especiales pues es una carga muy pesada y muy dura, y es un grupo dentro de la sociedad que es marginado, o en muchas ocasiones se sienten marginados. Y
Y en ese contexto, pues tenemos que pensar que niños con necesidades especiales haga referencia a que pueden ser niños con síndrome de Down. Estamos hablando de niños que tienen déficit de atención y muchas más que podemos decir, ¿sabes? Hay muchas más, niños que tienen problemas de conducta, bipolares, y muchas más. Hay muchas enfermedades, hay muchas condiciones, y la mayoría pues vienen de nacimiento. Hoy en día vivimos en una sociedad donde de antemano le dicen al padre: mira, tu niño viene con un problema, tu niño va a nacer con síndrome de Down o va a tener este problema. Hay algunas que se pueden identificar antes, hay otras que no se pueden identificar tan rápido, que se identifican en el proceso. Pero cuando se pueden identificar antes de que nazcan, vivimos en una sociedad donde los médicos le dicen a los padres: mira, este niño es un niño que viene con problemas. Y se lo dicen con la intención de que tomen una decisión antes de que el chamaco nazca. En otras palabras, para que interrumpan el embarazo. Y eso se ve bastante. Y la mayoría lo interrumpen. Otros no lo interrumpen pues porque tienen enseñanzas morales, valores profundos, muy profundos, inculcados. Son creyentes y personas que aman al Señor, y no lo interrumpen el embarazo, esos padres o esa familia, por lo que acabo de mencionar, pues, y nacen, y el muchacho nace, pero de la manera que ellos atienden al chamaco o lo tratan, pues haga de cuenta que, híjole, como si estuviesen diciendo indirectamente: hubiese querido que no hubiese nacido, porque el trato que le dan y la atención que le dan es muy pobre. Porque tener un muchacho con necesidades especiales no es fácil. Y máxime con una sociedad que tiende a marginar y a separar de esa manera a la gente, a la familia. No, esta es una familia que tiene un niño con necesidades especiales, y de alguna manera los marginan y los hacen sentir así. Así que es un tema un poquito difícil de tratar, y por esa razón es que muchos familias que tienen niños especiales se han dedicado a vivir básicamente en la sombra, yo diría. Y hasta hace poco yo estuve diciendo que apenas uno ve esos niños en las iglesias. Son muy pocas las iglesias que usted ve niños con necesidades especiales atendiendo a un servicio. Muy pocas. Porque hay niveles de esas necesidades. Hay niveles de síndrome de Down. Hay niveles ¿sabe? Hay algunos más severos, menos severos, ¿sabe? Ya eso es un tema más médico. Pero la realidad es que el punto de la enseñanza es que existe esa realidad. Familias que tienen niños con necesidades especiales que no los vemos en las iglesias. Que es un grupo marginado y que tiene que ser alcanzado. Y también se da el caso de que hay familias con niños así, que ellos van a la iglesia pero no llevan al chamaco. No llevan al niño o a la niña, los dejan al cuidado de alguien, o los padres se turnean. El asunto es que no lo llevan a la casa del Señor. Hay un % que sí lo llevan, pero la mayoría no se ven. Ustedes los ven cuando van a citas médicas, ustedes los ven cuando van a las escuelas, y eso es todo. Pero viven básicamente en la sombra, y eso es bien preocupante, porque es un grupo que tiene que ser alcanzado. Y muchas veces nosotros no planificamos
para alcanzar esa familia, o si nos enteramos que hay una familia que tiene una situación como esa, a veces ni queremos alcanzarle por el hecho de que estamos conscientes que en nuestro círculo eclesiástico no existen las ayudas ni las herramientas para poder atenderlos a ellos, ¿ves? Y muchos pues simplemente no se mueven hacia eso. Yo conocí hace poco aquí en Houston un señor que llegué a trabajar con él, que su hijo pues era sordo mudo, y ese padre creyente pues siempre fue de una congregación particular, pero tuvo que irse de esa congregación y empezar a congregarse en otra iglesia, porque esa otra iglesia tenía un programa para poder atender específicamente los niños que son sordomudos, ¿ves? A nivel de enseñanza educativa cristiana, de la manera que ellos lo hagan, pues porque yo no soy un expertise en cómo atender este tipo de muchachos. Yo soy un educador, pero de K6, no de niños especiales. Entonces, él se fue para esta iglesia buscando esa ayuda para su niño, porque en la otra iglesia donde él se congregaba, como no habían ayudas para el chamaco, pues el papá lo único que podía hacer era mantenerlo entretenido de alguna manera, mientras el papá se gozaba del servicio con su familia. Pero el papá sabía que se estaba haciendo pesada la carga, por cuanto el muchacho no estaba recibiendo nada, no estaba siendo educado, no estaba siendo atendido. Y encima de eso, el muchacho se desesperaba porque tiene una condición y había que buscarle ayuda. Entonces, la mayoría de nuestras iglesias no tienen ese tipo de recursos. Es solamente ciertas iglesias y la mayoría de los casos tienen que ellos pues invertir dinero, o sea, pagarle a profesionales cristianos que sean parte del ministerio de la iglesia para atender familias así, si es que existen muchachos así dentro de esa congregación. Y el otro problema es que para uno poder contratar un profesional de la salud que sea creyente, que venga a bendecir a servir en la iglesia y a atender a los muchachos con este tipo de necesidades, pues tendríamos que tener una población considerable de muchachos con esa condición para poder pagar los gastos si vamos a contratar a una persona con un profesional de esa manera. Y el otro problema que vamos a encontrar también en nuestras iglesias es que, a diferencia de las escuelas que están preparadas y diseñadas para eso, si asumamos que tengamos 5 muchachos con necesidades especiales en nuestra congregación, habría que ver cuáles son las edades de esos muchachos o cuán severa es la situación del muchacho. Porque si tienen edades bien distintas unos de otros, o el grado de severidad de la necesidad es bien distinto unas de otros, pues imagínate, habría que contratar diferentes profesionales y una iglesia no cuenta con los recursos para algo así. Y si tuviese los recursos, no los van a invertir a menos que haya una población considerable. Así que son muy pocas las iglesias. Usted puede chequear en cada estado en la nación y a través de la internet puede investigar, y usted se va a dar cuenta que las iglesias que cuentan con esos recursos son bien poquitas, por no decir 1 o 2 nada más. Pues porque y posiblemente queden lejos de donde usted viva, porque son muy pocas las iglesias que tienen ese tipo de ayuda para niños con necesidades especiales. Y son niños y sus familias deben ser alcanzados para Jesucristo también. O sea, hay que ministrarles, porque el evangelio es para todos. Y a todos los grupos hay que alcanzarlo. Entonces, esta semana estamos llamados a orar por las familias con necesidades especiales. Hay que orar por ellos y orar por esas personas que tienen necesidades especiales, por esos muchachos, por esos niños o adultos que tienen necesidades especiales, porque a ellos hay que predicarles el evangelio. Ellos son almas que hay que alcanzar, porque el evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay un concepto en las mentes de la gente equivocado,
bien equivocado. Y es el hecho de que porque este es un niño o porque es una persona con necesidad especial, pues el día que el Señor lo llame a su presencia, pues es un angelito que Dios se llevó al cielo. Pues no. Yo le voy a contradecir. Me va a perdonar, pero yo lo voy a contradecir. La Biblia dice claramente que el alma que pecare morirá. Así de simple. Y dice la Biblia que todos hemos sido formados en pecado. Lo dice la Biblia, yo no me lo estoy inventando. Todos los seres humanos han sido formados en pecado y nacen en naturaleza pecaminosa y necesitan arrepentirse de sus pecados. A menos que es una persona que neurológicamente no está presente, vamos a usar ese término, como si nunca hubiese crecido. Porque todo el mundo nace de esa manera, en pecado. Es formado en pecado, nace en naturaleza pecaminosa y tiene que arrepentirse de sus pecados para la salvación. Porque el alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. Y todas las almas tienen que ser alcanzadas de una manera o de otra. Y eso incluye todos los grupos. Y hay un grupito que se llama, un grupo que la sociedad ha marginado de alguna manera, que se llaman las familias con hijos con necesidades especiales. Y por eso que es un tema un poquito difícil de enseñar, de bíblicamente predicar y de tocar como lo estamos haciendo en esta noche. Porque nadie quiere tocar esos temas. O a nadie por lo menos se le ocurre tocarlo. Y si lo ha pensado, pues mejor no le entro, porque después no, si empiezo el tema no sé cómo salir de él. Entonces, y tenemos que entender eso, que esas necesidades especiales existen, están presentes y son grupos y almas que necesitan escuchar el evangelio de una forma o de otra. Necesitan escuchar el evangelio y hay que orar por ello. Así de sencillo. ¿Está bien? Entonces, en esta reflexión, el escritor de la reflexión dice que la esposa de él tiene un posgrado en educación especial. Porque así le llamamos a los que estudiamos para atender esas necesidades de educación especial. Pero esos padres tienen un niño, un miembro de la familia con necesidades especiales. Y quien realmente ha ayudado a esta familia a trabajar con ese niño ha sido la oración al Dios Todopoderoso y el estar enseñando y estar cerca enseñando al niño. O sea que la combinación de la oración al Dios Todopoderoso y estar envuelto en la enseñanza de ese niño, comprometido en la enseñanza de ese niño, ha sido lo que les ha permitido a ellos adquirir la experiencia de cómo tratar esta familia y les ha dado a ellos la carga y la preocupación de que hay grupos así que necesitan ser alcanzados para el Señor. ¿Bien? Entonces estos padres dicen que como padres de niños con necesidades especiales les ha tocado enseñarle a esos niños y a través de la oración han adquirido esa experiencia de cómo tratar con ellos. Y ellos dicen que si hay alguien que es un padre o guardián o encargado de alguien con necesidades especiales, ese guardián o ese padre pues debe estar familiarizado con el tema defensor. ¿Por qué? Porque un niño con necesidades especiales no se sabe defender. El padre es quien lo defiende. El padre es quien lo defiende. Entonces, aquí es que está la situación y ahí voy a entrar en un tema un poquito más delicado, yo diría.
Primera de Juan, el verso mismo que acabamos de leer, ilustra que Jesús, por nosotros, Jesús está ilustrando en ese verso bíblico, o se presenta en ese verso bíblico, como el defensor de sus hijos, el defensor de nosotros. Dice, Juan ilustra la defensa de Jesús por nosotros en el contexto de que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios y Jesús nos defiende. ¿Cómo nos defiende? Bueno, hemos sido perdonados de nuestro pecado inherente. Ese pecado, esa naturaleza pecaminosa que te trajo al mundo, llegaste al mundo en pecado, pues de ese pecado, de la caída del hombre, es que Jesús nos perdonó. Pero como vamos a estar constantemente chocando con la piedra del pecado, ahí es que entra Jesús como abogado. Si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Porque Jesús es el que nos defiende como hijos de Dios. Somos hijos de Dios y Jesús es nuestro abogado y el que nos defiende. Así que, viéndolo de ese punto de vista, nosotros para poder alcanzar a esas comunidades de niños especiales, tenemos que comprometernos a orar y a apoyar a esos padres que tienen niños con necesidades especiales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer primero orando y número 2, haciéndoles entender que ellos son los que defienden y deben defender a esos niños. Pero ¿cómo uno defiende a estos niños? Y por eso yo dije que es un poquito más escabroso lo que voy a explicar ahora. Porque nosotros pensamos que defender es una protección excesiva. Nosotros pensamos que defender es tener a estos niños en una burbuja y no dejar que tengan contacto con nadie, para que no los lastimen porque no los saben tratar, y muchas razones parecidas a las que acabo de mencionar. Y eso no es una manera de defender a los niños. Hay dos experiencias que yo quiero contar para que usted me entienda. En mi iglesia, en la congregación que yo actualmente pastoreo, hay una niña con necesidad especial. Pero esa niña tiene la bendición y cuenta con la bendición de tener una mamá que la ha defendido. Pero ¿cómo la mamá la ha defendido? Poniéndola en una burbuja y que nadie la toque. No. Esta mamá ha defendido a su niña enseñándole a la misma niña cómo defenderse en la vida. Cómo defenderse en la vida. La primera manera de defender esta mamá a esta niña es enseñándole hasta donde ella pueda, con recursos, con terapias, con profesionales que la ayudan, pero enseña a la niña a que se defienda. ¿Cómo? Que la niña, hasta donde sea posible, actúe y sea aceptada como una persona normal en la sociedad. Y la mamá es muy dura en ese aspecto. La manda a la escuela constantemente, está encima de ella, pendiente a que haga lo que tiene que hacer, y le enseña en la casa. Y la mamá no se quedó de brazos cruzados a ver que ella no sabe hablar o no camina bien. No, desde el día 1 que esa niña llegó a sus brazos, comenzó el proceso de oración, de enseñanza bíblica a la niña y de darle las ayudas que ella necesita para que se sepa defender. Y yo me he quedado impresionado cómo a través de los años la niña ha ido creciendo paulatinamente, pero ese crecimiento ha sido progresivo, al punto que ustedes ven que esa niña los domingos en la iglesia coge un micrófono y canta. Que no se oye perfecto, esos son otros 20 pesos, porque tiene sus necesidades, pero se para en el frente, canta, se para en el frente y danza. Y no quiera verlo usted en la casa.
Ella limpia, ella cocina, ella hace de todo. Y si usted ve cómo lo hace posiblemente mejor que muchos de los que están muy bien. Porque tiene una mamá que le enseñó a defenderse. ¿Cómo la mamá le enseñó a defenderse? Enseñándole. Cuando alguien quiere hacerle bullying o cuando alguien quiere tratarla como menos, la mamá ahí también interviene y la defiende de la manera apropiada. Pero no deja que la muchacha se quede llorando. No. Cuando la muchacha lleva a la casa, ante la situación que ella pudiese haber enfrentado, la mamá le enseña a cómo defenderse de eso también. Y la niña se ha desarrollado mentalmente, físicamente, en sus movimientos motores, en todos los aspectos, se ha desarrollado de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque tiene una mamá que la ha enseñado, defendiéndola. ¿Cómo la defiende? Enseñándole. Y ella entiende quién es el Señor. Y ella recibió a Cristo en su corazón. Y ella fue bautizada en las aguas. ¿Ve? Y ella todo lo ha hecho como todos nosotros lo hacemos. Ella tiene bien claro quién es su Salvador, para dónde ella va, dónde ella va a invertir su eternidad. Ella ama al Señor con todas las fuerzas de su alma. Y ella lo que hace es día y noche, es cantar y adorar el nombre del Señor. Porque su mamá la defiende. ¿Cómo la defiende? Enseñándole. Defender no es proteger excesivamente. Defender no tiene nada que ver con meter a un niño o una persona con necesidades especiales en una burbuja y que nadie lo toque. Defender es enseñarle a que él mismo se sepa defender, para que crezca, para que aprenda, para que se vaya desarrollando y pueda tomar su decisión por Jesucristo. Entonces esta mamá se congrega conmigo. En mi iglesia no hay nada en términos de recursos para poder atender a esta niña. No lo hay. Yo no tengo ni los recursos humanos ni los recursos económicos para tener un programa especial para atender a la niña. Pero la mamá se ha ocupado de eso. Trabajando con ella en la casa. Enseñándole lo que es la cultura evangélica. ¿Qué uno hace en la casa de Dios? Y poco a poco lo ha ido enseñando. Y se ha propuesto a que nadie la margine, que le den oportunidad. Y yo observando eso y en oración y observando en eso, me tocó mi corazón. Tocó mi corazón profundamente. Y desde que llegué, que conocí, yo dije, no, esta niña hay que envolverla en el ministerio. A mí no me importa si no habla bien, eso a mí no me interesa. Ella es parte del cuerpo de Cristo, ella es parte de la casa del Señor. ¿Y de qué manera Dios me ha dado sabiduría para envolverla a ella en el ministerio? Pues precisamente envolviéndola. Y danza, y canta, y adora, y alaba al Señor. Muy normal. Y conoce la cultura evangélica profundamente bien. Llega a la casa de Dios con su Biblia. Cuando el pastor va a leer, ella abre la suya, aunque no la sepa leer. Y toma sus notas, y escribe. Y le voy a decir más, hasta diezma y ofrenda. Y ella escribe su propio diezmo, ni la mamá toca eso. Ella viene y lo llena y pone su nombre y pone la cantidad que quiere darle al Señor. Y para sorpresa mía, cuando el tesorero contabiliza y abre el sobre, lo que dice el sobre es lo que hay adentro. Hasta eso. Para que usted vea. Si la mamá no se hubiese ocupado de defenderla, enseñándole, hoy en día la historia fuese otra. Fuera una niña posiblemente viviendo en la sombra. Y la mamá todo el tiempo agajándose de la greña con todo el mundo para que no se la molesten ni le hagan bullying ni nada. Porque le enseñó. Segunda experiencia que voy a contar. Necesidades especiales no necesariamente es personas
con un síndrome de Down o con alguna otra condición parecida a esa. Necesariamente no es eso. Hay otras necesidades especiales. Déficit de atención, hiperactividad y muchas más. Hay muchas más. Muchas más. En mis años como maestro, tuve un niño en mi salón que tenía una condición que se llama espina bífida. No era una condición mental, no era una condición anormal, no era una condición neurológica, era un problema de una deformación en su espina dorsal. Pues quiere decir que de la cintura para abajo el niño no tiene movimiento en sus piernas y está en un sillón de ruedas. Y cuando uno ve un niño en un sillón de ruedas, lo primero que uno le da es pena y sentimiento y se siente identificado y bendito y el niño y el nene y demás. Y ese niño era parte de mi salón regular, porque yo no soy maestro de necesidad, yo no soy un maestro de educación especial, yo soy un maestro normal. Me refiero a normal en el sentido de muchachos que no tienen necesidades especiales. Y por lo general yo le enseño a muchachos que son avanzados. Y ese año me tocó enseñar a mí a un grupo avanzado, donde la mayoría de los niños eran todos niños con unos promedios altísimos. Y entre ese grupo estaba el muchacho en el sillón de ruedas con su condición de espina bífida. Pero el muchacho lo sobreprotegían demasiado. Al punto que cuando yo llego ese año, era un cuarto grado, cuando yo llego ese año a darle clase al chamaco, los mismos niños me decían, mira, aquella almohada que usted ve allí es de este muchacho, porque él de vez en cuando se duerme. Él se queda dormido en la sillita y le pone la almohada para que él se duerma mientras yo estoy enseñando. Y ya me estuvo raro, yo dije, porque yo investigué y sabía cuál era la condición del chamaco, y dije, pero el problema del chamaco es no tiene que ver nada con funcionar normal como los demás niños, atendiendo a la clase, escribiendo, preguntando, hablando y estar activo. Pero esa era la situación de él. Se dormía en el salón cuando quería o cuando sentía que tenía deseos de dormir, pues porque, y se lo permitían, pues porque les daba pena y sentimiento porque están sentados en un sillón de ruedas. Pero ya yo había investigado, ya yo había leído, ya yo me informé qué es lo que tiene, todo eso. Cuando los niños me dijeron eso, yo dije, esto no va a funcionar así. Al otro día literalmente, yo empecé a defender al muchacho. ¿Cómo yo lo defendí? Enseñándole. Me senté a hablar con él. Hablé con el muchacho, empecé a explicarle y así empecé en una terapia de conversaciones con él constantemente. Y le dije a los 3 o 4 días, esa almohada te la llevas para tu casa, que yo no la quiero más. En mi salón no vas a dormir. Desde que llegues por la mañana hasta que se vayan todos por la tarde, usted va a actuar y a comportarse como todos los demás. La única diferencia es que lamentablemente estás en un silloncito por tu condición. Pero por eso vamos a estar orando y los médicos se van a encargar de eso eventualmente y le vamos a pedir al Señor que te sane. Y vamos a estar orando por eso. Pero tú eres un muchacho que tienes todas las capacidades para funcionar como todos los demás funcionan aquí. Y aquí yo no quiero eso. Nunca más volvió a dormirse en el salón ni nada por el estilo. Le dije a los demás niños, lo van a tratar a él como usted trata a los demás. Naturalmente sin bullying, pero los van a tratar bien y los van a hacer sentir parte de. Y así fue. Y de ese día en adelante, el muchacho era parte del salón en todo el sentido de la palabra. Y cuando íbamos a jugar, él iba con nosotros. Y en el sillón de ruedas, los muchachos le empujaban para que pateara la pelota. Y hacía todo como los demás lo hacían.
esa sobreprotección excesiva había que pararla de alguna manera para que él se desarrollara. Y tanto fue el éxito que los padres fueron rápido a conocerme. Y hablaron conmigo. Cuando me conocieron, venimos a conocerlo, y me dijeron nombre y todo. Bueno, ya sabían todo. Y me dijeron, le felicitamos y queremos que nos explique cómo usted logró que este niño fuera más despierto, actuara más normal, escribiese, porque si no quería escribir, si se sentía con deseos de no escribir ese día, pues no escribía. Pues porque no me siento, no tengo deseos de escribir. Y después el problema tuyo no es en las manos. ¿Cuál es el problema? No, pero mister, le recuerde que tengo un silloncito. Si él no quiere escribir, pues hay que darle. No, ese no es el problema de él. Ese no es el problema de él. Y tanto fue mi insistencia que el muchacho ya estaba funcionando normal como funcionaban los otros. Y los padres fueron a agradecerme, me dijeron cómo yo había logrado eso. Les expliqué lo que hice, cómo lo hice, y me lo agradecieron. Luego, el mismo patrón continuó. Después pasó de grado y él siguió siendo, en ese sentido, bien normal. Muchacho inteligente, unas notas tremendas, escribía. Él ni siquiera escribía bien, pero si es que no lo ponían a escribir. Y cuando él no le daba la gana de escribir, pues no escribía. Y uno por la pena, pues no lo forzaba. Yo dije, pues no, en mi salón no. No, aquí no. Aquí se va a hacer lo que yo digo y como yo lo digo. Y yo voy a investigar, y yo voy a leer, y voy a ver cuál es tu condición, y voy a ver, y de acuerdo a la situación, porque uno tiene que prepararse, uno tiene que educarse, entonces uno tiene que actuar. Esa era una manera de defenderlo, de enseñarle a valerse por sí mismo, a que pudiese leer bien, escribir bien, comportarse bien, normal como los demás niños, jugar con ellos, con sus limitaciones, pero que pudiese echar hacia adelante. Y así mismo lo logramos. A esta niña en mi iglesia, tan hermosa que ustedes ven, que ministra tan lindo, que, bueno, si ustedes la conocieran personalmente, se sorprenderían. Se sorprenderían de qué inteligente es y cuánto ama al Señor. Y esta experiencia que tuve en mi salón con este muchacho en particular, he tenido otras más, pero esta que fue la más que me ha impactado, nos demuestra que uno tiene que enseñarle a estos niños especiales a cómo defenderse. Y hay que orar para que los padres despierten y se dejen de estar extremadamente sobreprotegiendo. No, hay recursos para ayudar a estos muchachos a que caminen y sigan hacia adelante. Hay muchos recursos. Hay algunos que no tienen el dinero, hay algunos que no tienen los planes médicos para conseguirle terapias y muchas cosas más. Pero use la creatividad, lea, use la internet, mire videos de cómo otros lo hacen, invente, sea creativo. Porque ellos son almas de salvación. Son almas de salvación y son personas que necesitan de alguna manera, en su nivel y a su manera, tienen que desarrollarse. Hay que defenderlos enseñándole. Porque si no, literalmente se van a convertir en una carga, pero no por ello, sino porque usted no lo supo defender. Si es a los niños buenos y sanos y no los defendemos bien. ¿Sabe cómo usted defiende a sus niños y a sus hijos y a sus adolescentes y a sus jóvenes? ¿Sabe cómo usted los defiende? Enseñándole. Enseñándole. Ni riéndole las gracias, ni ajándose de las greñas con Raimundo y todo el mundo para que no me lo toquen. Si a alguien les hacen daño, hay que buscar los canales para corregir ese problema del daño que se le hizo. Claro que sí.
Pero una vez eso se corrige, usted tiene que sentarse con él. ¿Qué se puede hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Porque si usted no está, ¿cómo ellos se defienden? Si no saben defenderse. Si no saben defenderse. Por eso es que tenemos que orar por aquellos que tienen necesidades especiales y esa familia, porque es bien pesado, es una cruz bien pesada. Pero se puede, en el nombre del Señor, porque la Biblia es clara, es muy clara, cuando dice que Él no pone una carga sobre alguien que no la pueda llevar. Dios en todo tiene propósito y Dios en todo tiene un porqué. Que no lo entendamos todo es otra cosa, eso es cierto. Pero lo que tenemos que orar, si nosotros nos dedicamos a orar y a actuar, vamos a entender en el camino. Vamos a entender en el camino. Claro que vamos a entender en el camino, pero para nosotros poder entender tenemos que orar y tenemos que actuar. Tanto con los niños con necesidades especiales, pero también con los tuyos que son buenos y sanos. Que por tenerlos y querer tenerlos en una burbuja y que nadie los toque y que nadie les haga nada, estamos creando un montón de muchachos que no saben cómo actuar en la vida. Por todo lloran, por todo se quejan, por todo. Y las escuelas enseñándole a cómo atentar contra usted con las autoridades si usted los toca. Y cuando me refiero a que los toca para disciplinarlo. Y eventualmente, ¿qué eso ocurre? Que se convierten en manipuladores. En manipuladores. ¿Y sabe cómo el Señor Jesucristo nos defiende? Con su palabra. Si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado. Pero Él nos ha dado su palabra y el Espíritu Santo para que caminemos en la santidad que Él desea que nosotros caminemos. Y nos ha dado su palabra para que día a día la leamos y sepamos defendernos ante las tentaciones del mundo y ante los ataques del maligno y ante todas las situaciones que vamos a enfrentar en esta vida, las pruebas, las tribulaciones. Son muchas las situaciones que vienen a nuestra vida, pero la palabra de Dios nos enseña a cómo defendernos de esas pruebas, de esas tribulaciones, de esas luchas. La palabra de Dios. Y la oración y el ayuno son herramientas, son disciplinas espirituales para nosotros vivir en la santidad que Dios demanda y defendernos ante los ataques bestiales del mundo. Pues el mismo principio aplíqueselo a los niños con necesidades especiales y a sus hijos, aun cuando no tienen necesidades especiales. Hay que enseñar a defender. Pero uno aprende a defenderse cuando recibe una enseñanza apropiada. Hay algunos que dirán, eso lo dice usted, porque no es padre. Vuelvo y te repito, he sido pastor 21 años y fui maestro 15 aproximadamente y atendía grupos grandísimos y todo tipo de muchachos. Con sillones de ruedas, sin sillones de ruedas, con muletas, sin muletas, todo tipo. Excepto niños con necesidades especiales porque no era un especialista en eso. Pero si hubiese estudiado para eso, me lo hubiese ingeniado también para sacarlos hacia adelante de alguna manera o de otra. Porque ellos no se pueden sentir marginados. Nosotros con nuestras actitudes somos los que los marginamos. Hay que enseñarles. Hay que enseñarles. Hay que enseñarles. Si usted quiere que vayan al médico, pues vaya enseñándole qué significa ir a la sala de un médico. Vaya poniéndole video, esto es lo que va a ocurrir. De esta manera va a pasar. Este es el propósito. Por esto es que se hace de esta manera. Y así usted le va enseñando y ellos van a aprender. Tiene que educar. Si no educa, ellos no van a aprender a defenderse. Ellos no van a caminar. Así de sencillo. Primera de Juan 2:1. ¿Quién mejor para defendernos a nosotros que aquel que mejor nos conoce? ¿Quién mejor te puede defender si no es nuestro Señor porque nos conoce?
el conocimiento íntimo e infinito de Dios hacia nosotros le permite a Él organizar nuestra vida para que nosotros nos sepamos defender. Y cuando caigamos en una desgracia, Él ante el Padre nos defiende. Pero el mismo Señor Jesucristo, por cuanto nos conoce, nos va a ayudar a través de su palabra a organizar mejor nuestra vida. Déjame repetirte una tercera vez, a ver si lo entienden. Por cuanto el Señor nos conoce bien, cómo somos, porque dice que nos conoce íntimamente. Él conoce todas nuestras malas mañas. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él las conoce. Y como Él las conoce bien, nos ha provisto de su palabra y de su Espíritu Santo para enseñarnos a organizarnos mejor en la vida. Y nosotros mejor organizados en la vida, nos vamos a poder defender mejor. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. ¿Y por qué el Señor lo hace así? Porque Él es quien nos conoce. Pues entonces, también el mismo principio aplica cuando se trata de los nuestros. Dios lo hace con nosotros porque nos ama incondicionalmente. Pues de la misma manera que el Señor a nosotros nos ama incondicionalmente, yo sé que usted ama a sus hijos incondicionalmente. Pero el amor significa enseñanza. El amor significa enseñarles a defenderse en la vida. El amor significa enseñarles a crecer. El amor significa enseñarles a desarrollarse de la manera apropiada, porque usted siempre no va a estar ahí. Yo quiero que usted entienda que nadie va a amar a tus hijos como los amas tú mismo. Nadie. No existe tal cosa. Nadie ama y va a amar a tus hijos como los amas tú. Pero eso no significa que el amarlos demasiado los voy a hacer inútil. Los voy a hacer inútil. Y si tienen alguna necesidad especial, la que sea, voy a tener un ay bendito puertorriqueño excesivo, que no va a dejar que el chamaco se desarrolle y que el muchacho cree actitudes de manipulación que no le permita a él desarrollarse dentro de su contexto lo mejor que pueda. ¿Cómo es posible que haya niños que usted tenga que hacerle todo? Todo. ¿Eso es normal? Eso no es normal. Y no me diga que eso es amor, porque eso no es así. Eso no es normal. Eso no es normal. Eso no es normal. Porque Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, nos ama como nadie nos ama. Y nos permite atravesar por tribulaciones y pruebas para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en Cristo. Él dijo claramente: la prueba produce paciencia. ¿Usted ve lo importante que es pasar por momentos difíciles de cuando en cuando para crecer, madurar y saber defendernos tener las herramientas para defendernos ante los ataques del maligno? ¿Y quién nos permite pasar por eso? El mismo que nos ama. Déjame dejar que fulano se dé con la pared para ver cómo le va a hacer. Y nosotros, si somos inteligentes, oramos al Señor, buscamos en su palabra, meditamos en lo que está ocurriendo. Señor, guíame a cómo salir de esta situación, pero guíame tú, pero yo le voy a entrar. Aplique el mismo principio a los tuyos, a los niños y a los niños con necesidades especiales.
aplique el principio. Si no tienen los recursos, sé creativo. Sé creativo. Ahora me voy a dirigir a las iglesias. Y voy a hablar por experiencia propia. Porque tengo una niña que ustedes, muchos de los que me siguen, la ven adorando a Dios. Sea creativo también. Sea creativo. Tal vez no tenga los recursos humanos, ni los recursos económicos. Pero si amas la obra del Señor, si amas a todas tus ovejas por igual, y si estás consciente que todos necesitan escuchar el Evangelio y ser alcanzados para el reino, y si entiende que en la obra del Señor no hay nadie marginado, en la obra del Señor somos todos parte del cuerpo de Cristo, usted buscará las maneras creativas de cómo ayudar a ese muchacho, levantarlo y darle oportunidad en la obra del Señor también. Y yo, sin los recursos humanos, sin los recursos económicos, Dios me ha dado sabiduría. Y como la niña cuenta con una mamá que piensa como yo, porque ella piensa como yo, de hecho de ella lo aprendí. O parte lo aprendí con ella, porque mucho lo aprendí antes, pero seguí aprendiendo más con esta mamá. Pues, ¿qué yo he aprendido? He aprendido que hay que buscar maneras creativas de cómo envolverlo. Tan sencillo como eso. Hay muchas maneras: música, drama. Hasta le he puesto a repartir el boletín en la entrada de la puerta. Cuando llegue la visita, recíbelo, dale el boletín, dígale bienvenido. Eso era antes de la pandemia. Hasta eso. A los niños, a los adolescentes. ¿Sabes? Hay que buscar maneras creativas de cómo envolverlo en la casa del Señor para que se enamoren de las cosas del Señor. A todos. Pero como el tema de hoy son los niños con necesidades especiales, a ellos también. Usted tiene un niño que mueve la mano, pero está en un sillón de ruedas, párele el cien, póngale en la puerta a que reparte el boletín. Ayúdelo. Enséñalo a defenderse y no hacerlo un inútil. Porque si algunos son inútiles dentro del contexto sano de la palabra, porque no estoy ofendiendo, y si usted entiende que el niño posiblemente es una carga, es porque usted ha provocado eso, no sabiéndolo defender, no sabiéndole enseñar a él a que se defienda. Y va a llegar el punto que el niño va a querer, él mismo va a querer ir a la iglesia, va a querer ayudar en esto o en lo otro, él va a querer. Si la niña que tengo en la iglesia, si la dejo, me canta, me predica, hasta me predica. Si la dejo, me quita el micrófono todos los domingos. Lo quiere hacer, ¿por qué? Porque se le ha enseñado y se le ha dado la oportunidad. Hay que ser creativo. Y el niño que tuve en mi salón, igual. Yo hice dramitas y él participó. Yo hice cantatas y él cantó. Las notas de él fueron excelentes, mejoraron mucho. Ya nunca más se durmió en el salón. Bueno, le estoy diciendo que, para la gloria de Dios, hasta un premio me gané yo por eso. Porque hay que ser creativo. Nuestro consuelo es darnos cuenta que Dios nos conoce y defiende y cuida de cada uno de nosotros. Pues si ese es nuestro consuelo, que el Señor nos defiende, nos cuida y nos protege y nos enseña cómo defendernos, pues entonces ese mismo consuelo usted debe tener con lo suyo. El consuelo tuyo debe ser: como yo estoy haciendo lo correcto, mi niño va a salir hacia adelante, porque yo estoy haciendo lo que debo de hacer. Y porque encontré la familia de la fe que de alguna manera me va a ayudar. Las hay. Algún día
la defensa del Señor con nosotros va a remover toda limitación. Toda limitación que nos impide crecer en el Señor, su defensa. Pues entonces, si yo defiendo a los míos, enseñándole, eso va a borrar y va a eliminar toda limitación para que ellos puedan desarrollarse, actuar, conocer, defenderse y recibir el Evangelio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sentarnos a llorar y a decir, Señor, ¿por qué me tocó esta carga tan pesada a mí? ¿O vas a ser instrumento de bendición por ese muchacho y por otros que no son tuyos, que tal vez están viendo lo mismo que los tuyos, y tú puedes ser de bendición para ellos? Yo creo que ya es tiempo de que nos dejemos de pequeñeces y actuemos en fe, confiando que Dios nos va a dirigir. Ya basta de estar diciendo, mi niño no puede, mi niña no puede, él no entiende, él no sabe, él no comprende. Nunca va a entender, nunca va a saber y nunca va a comprender mientras usted no le dé la oportunidad de que descubra. Y sus niños que no tienen necesidades especiales, usted nunca va a saber qué buenos pueden ser ellos en la obra del Señor si no se les da la oportunidad. ¿Cómo? Enseñándole, dándole la oportunidad. ¿Y dónde comienza todo eso? En casa. En casa. Preparándolo. Si llegó llorando por alguna situación, ¿qué pasó? Esto fue lo que pasó. Pues mira, vamos a atender este caso y esto es lo próximo que tú vas a hacer la próxima vez que te pase. Hay que enseñarle. Hay que ser creativo. Hay que buscar la manera. Porque tienen que aprender a salir hacia adelante. ¿Usted quiere que sean buenos en el Evangelio? ¿Usted quiere que sean buenos cristianos? ¿Usted quiere que se desarrollen bien en las cosas del Señor y tengan una vida hermosa en Cristo Jesús? Enséñale. Enséñale. Usted no va a lograr, ¿sabe? Un maestro de escuela bíblica o alguien dispuesto no va a lograr lo que usted mismo puede lograr en oración y en acción en su casa. En un día o en una noche especial de niños, de aquello, el otro, no se va a lograr mucho. Pero usted puede lograr mucho. Y el niño ya viene preparado y la iglesia lo que hace es complementar. Y si su niño es un niño con necesidad especial, vamos a buscar recursos, porque hay recursos. Y si usted no los tiene, o no tiene los recursos económicos, o no tiene la manera, siempre hay. Todo es orar y Dios te va a dar creatividad. Porque es la manera de defender. Concluyo. Salmo 23, versículo 5. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Es voluntad de Dios que a veces pasemos por el valle de sombra y de muerte. ¿Para qué? Para que yo aprenda a no temer y a confiar en el Señor y aprender a defenderme. Pues entonces dale la misma oportunidad a los muchachos. Déjalos que de cuando en cuando pasen por el valle de sombra y de muerte y sepan salir de él. No haga todo usted. No sobreproteja demasiado. Nosotros nos criamos en el piso, corriendo, en las charcas, en los ríos, allá, y ni apenas nos enfermábamos. Hoy en día no pueden
tocar nada. Fuera, aparte de lo del COVID. Aparte de lo del COVID. Por eso es que siempre están tan enfermos y porque no les damos la oportunidad. A que se caigan, caminen, corran. Y se comporten como nos comportamos nosotros. Y aquí estamos. Porque el cuerpo está perfectamente diseñado por Dios para que se defienda a sí mismo. Primer punto de oración. Vaya confiadamente ante nuestro Señor el defensor, que esté en los cielos. Porque el Señor está ocupando el trono de la gracia. Y desde el trono de la gracia, el Señor está constantemente entregándonos dispensas de misericordia. Cuéntale al Señor tus preocupaciones, porque desde el trono de la gracia, Él está entregando, derramando de su misericordia. ¿Qué significa misericordia? Pena, no. Misericordia significa disposición. Él está dispuesto a echarte la mano para que tú hagas lo mismo, estés dispuesto a bendecir a los tuyos o a cualquier otro en la iglesia que necesite la bendición. ¿Tú tienes una familia con necesidades especiales? Pues mira, ves confiadamente ante la presencia del Señor y dile: Señor, necesito que tú me des sabiduría. Estas son mis preocupaciones. Dame sabiduría. Y Dios en su misericordia está dispuesto a dártela para que tú seas creativo. Aprendas, pierdas el miedo y aprendas a tocar puertas. Y encuentre la ayuda que los niños necesitan para que aprendan a defenderse. Ese es tu primer punto de oración. Vaya donde el Señor a contarles cuáles son tus situaciones. Díselas al Señor primero. Y sé honesto con Dios. Y Dios se va a glorificar. Porque está dispuesto. Número 2. Pídale al Señor. Pídale al Señor. Señor, Dios mío, revélale al grupo de familias de la congregación donde yo voy, o a hermanos de la iglesia donde yo voy, a que puedan acoger, abrazar y preocuparse por la familia que tienen niños con necesidades especiales. Porque si eso ocurre, la creatividad va a despertar. Pero pídeselo a Dios. Dios, permite que en la congregación donde yo voy haya un avivamiento, un despertar de amor para acoger esa familia. Esa familia. Para abrazarlas. Porque hay muchos lugares donde familias con necesidades especiales llegan y no se sienten bienvenidos, se sienten marginados. Pero entonces vamos a orar. Vamos a orar para que eso despierte en mi congregación. Para que se le despierte, hay un avivamiento de un despertar. Porque esas familias se sienten marginadas. Si la sociedad los margina, ¿también los va a marginar la obra del Señor? Número 3. Considera en tu oración, pidiéndole a Dios que te permita tener tiempo y recursos para hacer de bendición a las familias con niños con necesidades especiales.
cuando estés orando, pídele a Dios, dile, Señor, provéeme tiempo y recursos. ¿Cómo Dios te lo va a proveer? Pues de alguna manera enseñándote, mostrándote cómo organizarte mejor para tú ser de bendición y tener los recursos, no necesariamente recursos económicos, pero recursos educativos, de cómo ayudar a la familia con necesidades especiales. En mi congregación eso prácticamente está cubierto, gloria a Dios. Pero pueden venir más. O en la iglesia donde tú te congregas tal vez no hay recursos humanos que ayuden a tus niños con necesidades especiales, pero entonces empieza tú. Hay que despertar, porque hay una población que no se ve en las iglesias, están en la sombra, porque nosotros los hemos orillado a eso. Cuando llega un niño o una persona adulta con necesidades especiales, vamos a ser creativos y a buscar la manera de que se sienta amado y bienvenido para que pueda recibir el evangelio, porque como dije al principio, todas las almas necesitan arrepentimiento y el evangelio hay que predicárselo a todos los seres humanos de una forma o de otra. Y si hay educadores para la educación especial y de alguna manera logran llegar al corazón y a la mente de estos niños de alguna manera, pues el mismo principio se lo vamos a aplicar cuando se trata de las cosas del Señor.